Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi molesta opinión. Bueno, pues ya he visto Sound of Freedom, esa película que según algunos, pues algunas ciertas manos negras no querían que viésemos y bueno, que por fin pues se ha podido ver. Es una película que, como ocurre en ocasiones, pues tiene mucha más historia alrededor de su rodaje y de su lanzamiento y alrededor de todo el proceso de producción y comercialización que la historia que luego cuenta realmente dentro de la película, ¿no? Ya es que ha habido tanto ruido acerca de esta película antes de que por fin hayamos podido verla, que es inevitable pues hacer un poco referencia a esto antes de pasar a analizar la película en sí. De modo que disculpadme si en esta ocasión pues divago un poco más de lo normal y hago un pequeño resumen de todo lo que hemos leído y escuchado a lo largo de los últimos meses sobre esta película. Algo que, bueno, por otra parte creo que resulta útil para que no esté al tanto, pues para entender un poquito el fenómeno que ha sido este Sound of Freedom. Si queréis saltaros esta parte, en la descripción de este vídeo tenéis una marca para poder acceder directamente al comentario de la película en sí mismo. Bueno, pues aquellos que no hayáis saltado hasta el comentario de la película, bienvenidos a esta parte, digamos, de introducción a Sound of Freedom. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? La tradición de difundir datos falsos para desinformar viene de muy antiguo, ¿no? De cuando a una de estas cosas nos la llamaban fakes. Estas maniobras en general son habitualmente utilizadas pues, por movimientos conservadores, ultraderechistas, xenófobos, etc. Gente maravillosa, en definitiva, que pretende de esta forma pues, fomentar el miedo o la indignación entre sus seguidores y así pues, justificar ciertas políticas o acciones concretas, ¿no? Un ejemplo clásico de esto son los protocolos de los sabios de Sion. Esto es un texto antisemita y fraudulento, claro, que se presentó pues, como un plan maestro para la dominación mundial por parte de un grupo secreto de judíos y que fue publicado por primera vez en Rusia a finales del siglo XIX. Estos protocolos afirmaban que existía una conspiración judía para controlar el mundo, y aunque la inmensa mayoría de los expertos historiadores que lo han estudiado han asegurado que son falsos, pues han sido utilizados igualmente para fomentar el antisemitismo y siguen utilizándose para difamar a la comunidad judía. Ahora mismo, en estos días, no hace falta muchos protocolos de Sion ni nada por el estilo para ponerse en contra de la comunidad judía, pero bueno, hablamos de historia, amigos, no de actualidad. Pues bien, estos textos son ni más ni menos que una herramienta creada para promover el odio hacia los judíos, que ya sabemos pues qué consecuencias tuvo, pues por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. Saltamos más de un siglo y nos encontramos con otro bulo creado también con fines similares, y con un nombre también pintoresco, el Pizzagate. El Pizzagate es una teoría de la conspiración que surgió durante las elecciones presidenciales en los Estados Unidos en 2016. Esta teoría aseguraba que miembros del Partido Demócrata, incluida la propia Hillary Clinton, candidata a la presidencia en aquellas elecciones, pues estaban involucrados en una trama pedófila que tenía como epicentro una pizzería en Washington. Esta demencial teoría no se basaba en ninguna prueba, obviamente, pero bueno, da igual. Aquí, ¿quién necesita evidencias cuando lo que se dice coincide con mi ideología, ¿no? Yo me lo trago todo porque digamos que esto avala mi forma de pensar y justifica pues cualquier barbaridad que pueda hacer después. Aquello se volvió viral e incluso motivó a que en diciembre del 16 pues un tipo armado entrase en la pizzería en cuestión buscando pruebas de todo aquello. No hubo víctimas y tampoco pruebas, claro, pero esto dejó claro, por si no lo estaba ya, lo peligroso que es alimentar este tipo de teorías infundadas. Es importante ser crítico y escéptico en las afirmaciones sin fundamento y buscar fuentes confiables y verificadas para obtener información precisa, o si no estamos a merced de esta desinformación continua a la que estamos sometidos pues cada vez más. Y ya pasamos a otra teoría, la de QAnon. QAnon es una teoría de la conspiración que sostiene que existe una élite secreta de pedófilos y adoradores de Satanás que controla el mundo. Como veis, el tema pedófilo siempre está aquí presente porque parece que vende mucho. Pues bien, esta élite, según QAnon, está compuesta por políticos, empresarios, celebridades, etc. Se originó en octubre del 17 y se propagó por foros de internet por un usuario anónimo llamado Q, de ahí lo de QAnon, ¿no? Este usuario afirmaba estar trabajando con el presidente Trump para exponer esta conspiración y aseguraba tener acceso a información clasificada del gobierno de los Estados Unidos. Pues bien, como siempre, estos mensajes se difundieron rápidamente por las redes sociales y distintas plataformas de internet y pues dio lugar a una comunidad de seguidores que se autobautizaron como patriotas. Como no, claro, esto, el patriotismo ya sabes que siempre está en todos los fregados. Pues bien, una vez más, esta teoría y como tantas pues han sido desmentidas por las autoridades. Y no tiene ningún fundamento, pero qué más da, siguen calando en ciertos sectores, ¿no? La realidad es que han tenido un gran calado en la sociedad y política de los Estados Unidos, se ha utilizado para promover el odio y la violencia y de hecho se ha relacionado esta teoría de QAnon con varios incidentes violentos, entre ellos el asalto al Capitolio en 2021.
Para resumir, todos estos bulos son increíbles, difundidos por medios de comunicación afines a la ultraderecha, basados en supuestas pruebas y testimonios que a la postre se demuestran como falsos, y pese a eso creídos a pies juntillas por millones de personas. Millones de personas que, bueno, pues se sienten legitimadas por el odio que generan estas campañas para hacer cualquier cosa, desde tomar el Capitolio, pues a cometer un atentado. En España, por desgracia, también estamos viendo esto. Si repetimos mil veces que el gobierno es ilegítimo, pues esto facilita que ciertas personas se sientan en derecho de hacer algo para acabar con él, sea la barbaridad que sea. Todo muy peligroso y que da mucho miedo. Pues bien, en este contexto social y político, heredero de este QAnon, pues llega Sound of Freedom, una película que trata sobre el tráfico sexual de menores y que obviamente, al menos a priori, parece encajar con los delirios conspiranoicos de la ultraderecha, los simpatizantes más radicales del Partido Republicano y los seguidores de Trump, quienes están aparentemente convencidos de que esta organización de pedófilos y traficantes de niños está dirigida por partidarios del Partido Demócrata y por figuras importantes de la industria de Hollywood. Es curioso que estos movimientos tan conservadores y ultracatólicos no apunten sus dedos acusadores hacia una de las instituciones pues que más delitos pedófilos no solo ya ha cometido, sino incluso encubierto, como es la Iglesia Católica, pero bueno, esto lo pasan por alto. Pues bien, volviendo a Sound of Freedom, el propio Trump ofreció organizar una proyección privada para apoyar la película, algo que su director, Eduardo Verástegui, pues agradeció. Lo curioso es que la película en realidad no muestra una posición política explícita y tampoco parece haber conexión entre la producción y exhibición del film y ninguna organización política en concreto. De hecho, ejecutivos de la productora Angel Studio han rechazado públicamente tener ningún tipo de relación con asociaciones que promuevan teorías conspiranoicas estilo QAnon, e incluso algunos miembros del equipo de la película han lamentado pues que el film se haya relacionado con toda esta polémica, ya que creen que ha afectado a la propia película y a la propia carrera de esta gente. Pero claro, también tenemos luego como contrapartida al protagonista, Jim Caviezel, promoviendo en entrevistas locuras como que estas organizaciones pederastas secretas tienen como objetivo, entre otras cosas, extraer de la sangre de los niños una sustancia llamada adenocromo, una sustancia que según él es 10 veces más potente que la heroína y que, digamos, rejuvenece a quien lo usa. Ya el delirio ya es extremo en estos niveles, ¿no? Según los expertos, una vez más, esto es descabellado, ya que el adenocromo no es más que un compuesto químico derivado de la oxidación de la sangre que no tiene ninguno de los efectos que asegura Caviezel. Pero bueno, da igual, tú fomenta, siembra desinformación que algo cala. Porque qué más da, ¿no? Tenemos a Caviezel dando entrevistas y participando en eventos organizados por seguidores de QAnon y este tipo de gente difundiendo este tipo de bulos, y siempre hay quien se cree estas majaderías por mucho que la ciencia o los expertos pues desmientan todo esto. Insisto una vez más, todas estas creencias infundadas pues avalan las creencias y prejuicios de quienes las escuchan, y estos pues los abrazan gustosamente. Pero haya una relación directa entre movimientos reaccionarios y la producción de la película, creo que hay dos cosas que son bastante claras. Primero, que los movimientos conservadores han utilizado la película como punta de lanza para defender sus teorías, tratando de convencer al mundo de que Sound of Freedom demuestra sus sospechas acerca de estas terribles organizaciones pederastas. Y segundo, que la película se ha aprovechado enormemente de la promoción que le ha supuesto todo esto. En realidad ambos se han utilizado mutuamente. Y para completar toda esta teoría conspiranoica se ha hablado también, como no, de manos negras que han tratado de impedir que la película fuera distribuida y exhibida. De ahí esta historia, esta frasecita tan repetida por las redes sociales de la película que no quieren que veas. Es cierto que la película se terminó en 2018 y que ha tardado unos años en estrenarse, aunque tampoco se trata de algo tan inusual en la industria del cine, ¿no? El director denunció que había recibido amenazas de muerte después de lanzar la película y también que fue rechazada por distintas plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus o Amazon. Parece también que originalmente 20th Century Fox iba a distribuir la película, pero cuando Disney compró el estudio pues se cambiaron los planes y esto se quedó ahí en el aire. No voy a negar que posiblemente hubiera estudios o plataformas no interesados en producir o exhibir la película, pero yo estoy convencido personalmente que esto se debía simplemente a un tema absolutamente comercial, ¿no? Bien los estudios no pensaban que la película les fuera a resultar rentable, o bien no encajaba dentro del estilo de sus empresas. En resumen, que no creo que esto se debiera a ninguna mano negra o poder en la sombra que estuviera impidiendo que la película viese la luz y tratase de boicotearla. La prueba es que finalmente la película se está exhibiendo, y seguramente porque los distribuidores y exhibidores que no creyeron al principio en este título, pues ahora después de la polémica sí que consideran que la película se la puede sacar dinero y que puede ser más o menos un éxito. O sea que desde mi punto de vista, si no se ha estrenado antes, ha sido por puros motivos económicos y empresariales, no por oscuros poderes en la sombra y conspiraciones que hayan tratado de impedir que la película se pudiese ver. En cuanto a cifras, la película realmente está siendo un éxito, ¿no?
ya que hablamos de que una película de un presupuesto de 14 millones y medio que a día de hoy lleva recaudados más de 230. De hecho, después de 3 semanas en el cine se convirtió en la primera película independiente que superó los 100 millones de dólares en taquilla después de la pandemia. Pero incluso relativo a las cifras de recaudación, pues hay polémica, ¿no? Como no puede ser de otra forma con esta película. Tanto algunos de los participantes en la película como distintas organizaciones promovieron una campaña para, entre otras cosas, regalar entradas a personas que no pudiesen pagársela, y sospecha que estos colectivos hicieron compras masivas de entradas para hinchar el éxito del film. De hecho, los que habéis visto la película veis que hay un mensaje de Jim Caviezel, pues eso, fomentando a través de un QR que la gente compre entradas para regalarlas. De hecho, hay muchos testimonios de sesiones en las que todas las entradas estaban vendidas, pero que la sala estaba medio vacía. Y por si no fuera suficiente, el propio personaje en el que se basa la película también está rodeado de la polémica, ¿no? La cinta está basada en la historia real de Tim Ballard, un ex agente del gobierno de los Estados Unidos que se dedicaba a luchar contra la explotación sexual infantil. Ballard dejó su puesto en 2013 para fundar la organización Operation Underground Railroad, o UR, con el fin de luchar contra el tráfico sexual infantil y la explotación sexual en el mundo. Según los datos de la organización, han logrado detener a más de 750 criminales dedicados a este tráfico, y el propio Ballard ha asesorado a diversos mandatarios sobre sistemas para rescatar a menores secuestrados, además de haber creado programas informáticos para infiltrarse en redes de intercambio de pornografía infantil. Todo muy bien, pero incluso antes de que la película se estrenase y Ballard se convirtiese en una figura más o menos conocida, su organización y él mismo ya se habían visto envueltos en distintas polémicas reseñadas en distintos medios. Por ejemplo, acusaciones de haber recaudado fondos para misiones de rescate que les habían sido totalmente inventadas y que finalmente no se habían llevado a cabo, de utilizar menores para promocionar su organización sin proteger sus identidades, de no hacer seguimiento real de las víctimas una vez han sido liberadas, algo que ellos aseguraban que sí hacían, lo que supuso que algunas víctimas liberadas pues después habían sido abandonadas a su suerte y habían acabado prácticamente en la calle. También se le acusó de haber informado sobre misiones de rescate muy heroicas y emocionantes, pero difíciles de confirmar, y ya al colofón testimonios sobre abusos y agresiones sexuales cometidas por el propio Ballard u otros miembros de la ONG. Vamos, un panorama tremendo. Un personaje algo oscuro que a día de hoy no está claro si sigue vinculado a la UR, y que según algunos informes tampoco está claro que realmente hubiese pertenecido alguna vez a la CIA, tal y como él asegura. Y bueno, dicho todo esto, vamos a pasar, después de este larguísimo preámbulo, a meternos con la película en sí. Es cierto que me acerqué a Sound of Freedom con muchos prejuicios motivados por toda esta polémica de la que venía envuelta, pero también con la intención de intentar olvidar todo esto, todo este ruido a la hora de verla, para ser, pues digamos, lo más justo y objetivo a la hora de echármela a la vista, ¿no? Para empezar, debo repetir algo que ya he dicho en varias ocasiones y que creo que en esta ocasión es más relevante que casi nunca, ¿no? La calidad de una película no depende de su mensaje. Hay obras maestras del cine que no tienen ningún mensaje y otras que tratan de transmitir un gran mensaje pero que lo hacen sin habilidad, y eso las convierte en películas no tan buenas. Es decir, el tráfico sexual de niños que denuncia Sound of Freedom es sin duda un tema grave, terrible y que merece que la sociedad se movilice para acabar con ello. Pero eso no significa necesariamente que la película que habla de esto esté a la altura de su mensaje. Y de hecho no me parece que Sound of Freedom sea esa gran película merecedora de todos los Oscars como muchos pregonan, pero sí me parece que es una buena película. En primer lugar, hay que decir que para tratarse de una película en cierta forma policíaca, cuenta con un ritmo muy tranquilo, pausado y que no tiene prácticamente escenas de acción. Así que quienes vayáis esperando tiros a mansalva, olvidaos, porque no es así. También hay que reseñar que, pese a lo truculento del tema que trata, todo está manejado con gran elegancia, sin recrearse de ninguna forma en nada que pueda resultar especialmente explícito ni duro de ver para el espectador. En relación a esto, voy a citar una reseña que leí que me parece absolutamente injusta. Es una reseña que se publicó en Rolling Stone y que decía: Sound of Freedom es una experiencia que revuelve el estómago, que fetichiza la tortura de sus víctimas infantiles y se detiene en los exuberantes preludios de su abuso sexual. A veces tenía la incómoda sensación de que yo mismo podría ser arrestado solo por sentarme a verlo. Yo no sé qué película ha visto este tío, porque la verdad que es una crítica que me parece absolutamente una chorrada llena de prejuicios y completamente alejada de lo que se muestra en la película. Como ya he dicho, la película es muy elegante y en absoluto truculenta o perturbadora, por lo menos en lo que se refiere a sus imágenes, ¿no? El tema de fondo de la historia ya es otra cosa que evidentemente es jodida, ¿no? En realidad la película tiene un estilo muy clásico, con una estupenda fotografía, una buena música y una dirección y una puesta en escena también clásicas y elegantes.
De hecho, para mí lo más duro y estremecedor de la película son los títulos de crédito, ¿no? Que están acompañados por un montaje de imágenes aparentemente reales captadas por cámaras de seguridad de las calles y demás, en las que vemos lo que parecen secuestros auténticos de niños en plena calle, ¿no? En distintas partes del mundo. Y en esta línea pues se nos presenta la historia, ¿no? Empieza con dos hermanos, un niño y una niña hondureños, que son secuestrados y vendidos a una red de pederastas. El agente Tim Ballard entra entonces en juego y participa en una operación de rescate en la que pues salvan al niño secuestrado, al niño de estos dos hermanos, ¿no? Este hombre, que ha participado en cientos de retenciones, pues por alguna razón se ve especialmente afectado por este caso y se decide hacer lo necesario para rescatar también a la hermana, a la niña de este chaval que han secuestrado. Jim Caviezel pasó un tiempo colaborando con Ballard, con el Ballard Real, para entender cómo funcionaba su organización, y asegura que es el segundo papel más importante de su carrera, ¿no? Después del de Jesús, como no podía ser de otra manera, en La tentación de Cristo de Mel Gibson. El Ballard Real insistió en que Caviezel se hiciese cargo de su papel en contra de los productores, ¿no? Que le aconsejaron que eligiese a alguien pues que se le pareciese más físicamente. Pero Ballard se mantuvo firme, ya que estaba impresionado por el trabajo que Caviezel había hecho en la película de Gibson y también en El Conde de Montecristo. Y yo creo que esta decisión y este empeño del Ballard pues fue un acierto, ¿no? Porque seguramente yo no puedo discrepar más ideológicamente de Caviezel, pero eso no afecta para nada mi opinión de él como actor, ¿no? Creo que La Pasión de Cristo hizo un trabajo colosal y aquí está también estupendo en este papel que no sé si tendrá mucho que ver con el Ballard original, ¿no? Pero es cierto que Caviezel tiene cara de buenísima persona y transmite perfectamente este sufrimiento contenido, haciéndonos entender lo duro que tiene que ser para esta gente, lo que tienen que soportar estos agentes al ver todo lo que tienen que contemplar y vivir todo lo que tienen que vivir, ¿no? Sobre todo cuando se es padre, que entiendo que estos casos pues uno cuando asiste a ellos o los trata pues le afectan de una forma especial. Es un tipo duro, como exige su trabajo, pero también empático y cercano a los niños, a los que salva y a los que tiene que cuidar y proteger. Es cierto que la película no explica bien por qué un agente tan veterano y que ha visto tantas cosas se siente tan afectado con este caso en concreto y por qué decide involucrarse en esta historia particular hasta el punto bueno, al no contar con el apoyo que necesita, prácticamente abandonar su trabajo para meterse en la cruzada de salvar a esta niña, ¿no? Es cierto que se nos muestra una reflexión del personaje en el que en un determinado momento pues piensa que él ha detenido a cientos de pederastas, pero que realmente quizá no se ha preocupado tanto de las víctimas en concreto, ¿no? Pero bueno, a esta reflexión para mí no parece que tenga fuerza suficiente como para hacer este giro del personaje en este momento de su carrera. Pero bueno, esto es un problema del guión, no del actor, que en todo momento resulta completamente creíble y que transmite para mí todas las emociones que tiene que transmitir. Yo creo que Caviezel hace aquí un gran trabajo. Y en cuanto a los actores, aparte del protagonista, yo señalaría a ese secundario que le acompaña y que tanto me gusta, que es Bill Camp, que interpreta a ese vampiro, ¿no? Que es un actor que le he visto en muchas películas y que la verdad es que siempre me gusta mucho. Lo que sí me parece de la película es que es excesivamente larga, ¿no? No me parece que se haga pesada, pero creo que a veces se lo toma con excesiva calma y se pone demasiado solemne y en resumen le sobran minutos, ¿no? Otra cosa que tampoco me convence es que los planes de rescate me parecen algo ingenuos y que se resuelven con excesiva facilidad cuando no son directamente cuestionables, ¿no? Yo no quiero spoilear la película demasiado, pero sí que quiero comentar un caso concreto, ¿no? Durante un momento de la película, y con el fin de rescatar a un grupo grande de niños de golpe, digamos, pues a este agente se le ocurre un plan, ¿no? Que es tratar de organizar o convencer a una organización dedicada a secuestrar niños de que se va a montar en una isla pues una especie de resort para pederastas y que claro, para nutrir esta especie de hotel donde van a ir de vacaciones todos estos pederastas, por ahí necesitan conseguir todos los niños posibles, ¿no? La idea es, pues eso, captar un montón de niños de golpe a los que rescatar de una vez, ¿no? La verdad es que cuando vi este plan no pude evitar preguntarme si esto no supondría de alguna manera una incitación al delito, ¿no? Es decir, si yo propongo una red de pederastas que voy a montar un hotel que necesito todos los niños que puedan conseguir, pues lo que creo que estoy provocando es que esta gente secuestre todos los niños que pueda para vendérmelos, ¿no? No sé, me resultó un plan un tanto extraño, la verdad, me parecía un poquito cuestionable. Otra cosa que me choca de la película es la casi nula presencia de mujeres en el reparto, ¿no? No quiero hacer lecturas de ningún tipo, ya sabéis en los tiempos que estamos y la gente se pone muy nerviosa con esto, pero es cierto que normalmente cuando las víctimas son niños, en estos casos, pues es habitual encontrarse con agentes de la ley femeninos, psicólogas, doctoras, etc., que los traten cuando se rescatan, ¿no? Aquí prácticamente no hay nada de esto y se me hizo más notable cuando reparé que uno de los personajes, o uno de los pocos personajes femeninos de la película, que es el de la mujer del protagonista, pues
encarnado por Mira Sorvino, aparece 3 minutos y en realidad es completamente irrelevante, cuando creo que hubiera podido hacer un papel más interesante, pues digamos, para dar profundidad a este personaje, ¿no? O sea, es una ganadora de un Oscar que apenas sale en la película, la verdad es que es una pena. Por otro lado, la trama resulta en general un poco superficial, no profundiza mucho en el tráfico sexual, ni revela nada especialmente esclarecedor, ¿no? Y como película de denuncia, me resultó bastante decepcionante, ¿no? No revela nada, no señala a nadie, no apunta a ningún colectivo de ningún tipo que pueda haberse sentido acusado o amenazado por esta película y que haya podido tener interés en boicotearla, como parecía pues anunciar toda esta campaña previa, ¿no? No arroja demasiada luz sobre nada. Los traficantes de niños de la película son delincuentes genéricos, no se apunta que estén apoyados por gobiernos, oligarquías, millonarios, cineastas, ni nada por el estilo. Y bueno, la verdad es que, insisto, como denuncia y como película documental o que quiera informar de algo al espectador, pues la verdad es que se queda bastante coja, ¿no? Es cierto que la película a veces se pone estupenda y presuntuosa, como con esas frases como la de rompe el silencio, salva a los niños, pero la realidad es que no se rompe ningún silencio ni se tira de la manta de ninguna manera, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que precedía a su estreno, se le podría achacar cierta cobardía a la hora de tratar el tema. Lo que sí agradezco, sobre todo porque era uno de los temores que tenía antes de ver la película, es que no se trata de un panfleto ultraconservador y ultracatólico como me podía temer después de todo lo que había leído. De hecho, apenas se habla de religión, ¿no? Es cierto que tiene esa bonita frase de los niños de Dios no están a la venta, pero bueno, que me parece normal que un creyente la pronuncie, y que el personaje de Caviezel tiene 6 hijos, lo cual, pues bueno, ya te puede dar una pista sobre la ideología de este tipo. Pero bueno, la verdad es que me ha sorprendido su sobriedad en este terreno y valoro que no se haga proselitismo católico. Y esto es Sound of Freedom, ¿no? Una película que, por mucho que los conspiranoicos de derechas hayan insistido en que alguien no quería que viésemos, se ha visto sin ningún problema. Y que una vez vista, pues ha demostrado que no existe ninguna razón para que alguien haya querido evitar que la viésemos. Es una película que creo que está muy bien hecha, algo larga, interesante pese a sus limitaciones, y que más allá de sus virtudes cinematográficas, pues puede que despierte cierto debate. Y lo siento mucho, esto es a lo máximo que puede aspirar en lo relativo a luchar contra el tráfico sexual. Está bien que existan este tipo de películas, aunque se trate de una tan poco profunda como esta, ¿no? Para sacar a la luz temas de los que tal vez pues no se habla lo suficiente o que no se habla en absoluto. Pero una película de por sí no cambia las cosas. Lo digo por todos esos iluminados que, aferrados a su Biblia, exigen que la veamos y que dicen y claman que es la película que hay que ver. Lo digo también por aquellos que se sienten superiores por ver una película como esta mientras no mueven el culo del sofá. Lo digo además por todos aquellos que parecen creer que ver una película va a marcar alguna diferencia. Lo siento, pero nadie va a salvar a ningún niño ni acabar con este terror del tráfico sexual por ver esta ni ninguna otra película. Las cosas se cambian de otra manera, no viendo películas ni dando likes a publicaciones en las redes sociales. Hay que movilizarse, pelear y, si se quiere cambiar algo, votar de la forma adecuada. En resumen, que Sound of Freedom no es una gran película, pero sí una buena película que tal vez pueda despertar cierto debate y cierta conciencia social, pero que por sí sola y por desgracia no va a hacer que las cosas cambien. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.